la pesadilla de mi suegra, y cómo sobreviví para contarlo. Todo comenzó cuando mi suegra, Carol, se mudó con nosotros. Nunca pensé que el para siempre en los votos matrimoniales incluiría a mi suegra, y su obsesión por el malva. Sí, leíste bien. Malva. El color de las paredes de mi casa, de las cortinas, e incluso de las almohadas del sofá. Un color tan insípido que me hacía sentir que estaba viviendo dentro de una esponja de baño gigante. Pero este no era el mayor problema. Carol se mudó de manera temporal, o al menos eso pensé, tras una cirugía en la rodilla, pero pronto descubrí que la palabra temporal en su diccionario no tenía el mismo significado que en el mío. Carol era la reina de la invasión de espacios, desde cómo se organizaba la despensa hasta la forma en que doblaba las toallas. Si no fuera porque Gary, mi querido esposo, insistía en que su madre solo necesitaba un poco de ayuda, jamás habría permitido que cruzara el umbral de la puerta. Carol no tardó en hacerme saber que estaba en mi hogar, pero bajo sus reglas. A cada paso me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. ¿Sabes lo peor de todo? Gary no veía el problema. Según él, su mamá solo intentaba ser útil. Al principio, me dije a mí misma que podía soportarlo. Solo será por un tiempo, repetía una y otra vez, aunque esa esperanza comenzó a desvanecerse cuando Carol empezó a sugerir cambios en la decoración de la casa. Primero, insinuaciones sutiles. Esa lámpara no ilumina lo suficiente. ¿No te parece que un tono más claro de malva sería mejor? Luego, sin consultarme, empezó a redecorar por su cuenta. Una mañana me desperté y, para mi horror, descubrí que las cortinas del salón, que yo había elegido cuidadosamente, habían sido reemplazadas por unas nuevas, por supuesto, color malva. Y Gary, bueno, Gary no solo no me apoyaba, sino que incluso parecía disfrutar de las atenciones de su madre. Debería ser más agradecida, me dijo un día. Mamá solo está ayudando. Pero lo que Gary no entendía era que esta ayuda no era más que el lento desmantelamiento de todo lo que yo había construido, desde la paz de nuestro hogar hasta mi salud mental. Sin embargo, el punto de quiebre llegó con la fiesta de cumpleaños de mi hija. Carol decidió que quería encargarse de todo. Yo había planeado una pequeña reunión con los amigos más cercanos de mi hija, con una temática de su personaje favorito, pero Carol tenía otros planes. Cuando le mencioné que la fiesta ya estaba organizada, me miró como si fuera una niña traviesa que no sabía lo que hacía. Déjamelo a mí, dijo. Y con esa simple frase, la pesadilla comenzó. El día de la fiesta, entré en el salón y sentí que el aire me faltaba. Había globos color malva, pastel de malva, incluso el mantel y los platos eran malva. Todo malva. Parecía una boda de los años 80 más que una fiesta infantil. Pero lo peor fue cuando vi a mi hija. En sus brazos estaba el vestido más feo y cursi que jamás había visto. Un vestido que, por supuesto, Carol había escogido y que mi hija, sin entender del todo, se había puesto felizmente. La escena era surrealista, mi pequeña, radiante en su horroroso vestido de encaje malva, y Carol, con esa cara de satisfacción que me revolvía el estómago. Fue en ese momento, observando el desastre de malva que era mi casa, cuando me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Yo no era una visitante en mi propia vida, ni la empleada personal de mi suegra. No podía seguir soportando este nivel de control. Pero como es legalmente mal visto lanzar a tu suegra por una ventana, aunque la tentación era real, supe que la única que debía cambiar era yo. La chispa para ese cambio fue una llamada telefónica de mi mamá. Déjenme tomar un momento para apreciar a mi madre. Comparada con Carol, ella es una santa. Me llama una vez a la semana, recuerda mi cumpleaños sin que Facebook se lo recuerde, y jamás ha insinuado que su manera de hacer las cosas es superior a la mía. Pero esta llamada fue diferente. Su voz sonaba frágil, cansada. Mi mamá y mi papá habían estado lidiando con problemas de salud durante un tiempo,
pero las cosas habían empeorado. Nos cuesta mucho cuidarnos por nuestra cuenta, cariño, me dijo con un tono que no reconocí. Fue como si algo dentro de mí se rompiera al escuchar a mi mamá admitir que necesitaba ayuda. Sin pensarlo 2 veces, ajusté mi horario de trabajo, besé a mi hija y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres. Sabía que iba a ser duro, pero ellos eran mi prioridad, no había opción. Cuando le conté a Gary, su respuesta fue lo que esperaría de él, un murmullo sobre lo difícil que sería para él manejarse sin mí. Como si fuera él quien estuviera equilibrando un trabajo, una hija y 2 padres enfermos. Incluso tuvo el descaro de sugerir que tal vez Carol podría quedarse con nosotros a tiempo completo para ayudar. Ahí supe que estaba en guerra. ¿Carol, quedarse a tiempo completo? ¿Para ayudar? No, gracias. Ya tenía padres que cuidar, una hija que criar y un trabajo que mantener. Así que hice lo que las mujeres han hecho desde el principio de los tiempos, respiré hondo, enderecé los hombros y seguí adelante. Pero lo que no esperaba era la reacción de Carol ante mi nuevo horario. Pensé que estaría encantada de que yo estuviera fuera de la casa más a menudo, lo que le daba rienda suelta para redecorar a su antojo y mimar a su precioso niño. Pero no, para ella, el hecho de que yo priorizara a mis propios padres significaba que, de alguna manera, estaba descuidando mis deberes como esposa y madre. Me acusaba de no pasar suficiente tiempo con mi hija, de que la casa estaba desordenada, y que Gary comía demasiada comida para llevar. Todo explotó una noche. Llegué tarde de la casa de mis padres, agotada y emocionalmente drenada, solo para encontrar a Carol en mi cocina, con los labios fruncidos en señal de desaprobación. Katy dijo con esa voz dulzona que me hacía querer cometer delitos graves, creo que necesitamos hablar sobre tus prioridades. La pesadilla de mi suegra, y cómo sobreviví para contarlo, parte 2. La conversación que tuve con Carol esa noche fue el detonante de lo que estaba por venir. Ahí, en medio de mi propia cocina, me lanzó un sermón sobre mis prioridades, como si ella fuera la autoridad moral de mi vida. Mientras me servía una taza de té que, por supuesto, había hecho malva, sí, hasta el té parecía de ese color, comenzó a criticar cada aspecto de mi vida. Según ella, había fallado como esposa, madre y ama de casa. Todo mientras Gary se sentaba en el sofá como un maniquí, sin levantar ni una ceja para defenderme. Carol empezó a decir que mi ausencia afectaba a mi hija, que la casa estaba cayéndose a pedazos por mi descuido, y que Gary trabajaba tanto que no era justo que llegara a un hogar tan desorganizado. ¿Desorganizado? ¿Había visto la cantidad de cosas que ella misma había traído a la casa? Era como si, en su mente, la única solución a todos nuestros problemas fuera que ella tomara el control absoluto de la situación. El colmo fue cuando sugirió que contratara a alguien para cuidar a mis padres, como si mi deber no estuviera tan bien con ellos. Tu madre está siendo egoísta, Katy, me dijo con una expresión de lástima falsa. Está robándote de tu familia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Hasta ese momento había intentado ser diplomática, manteniendo la paz por el bien de mi matrimonio y mi hija, pero cuando criticó a mi madre, bueno, todas las reglas del juego cambiaron. Mi madre jamás te ha pedido nada, Carol, le respondí con el corazón latiéndome en las sienes. Y si no fuera por tu constante interferencia, esta casa estaría perfectamente bien. Así que no me digas cuáles deberían ser mis prioridades. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carol me miraba como si acabara de golpearla, con los ojos muy abiertos, claramente sin esperarse mi respuesta. Por un segundo, vi algo parecido a la sorpresa en su rostro. Pero pronto lo cubrió con su expresión habitual de condescendencia. Antes de que pudiera responder, Gary finalmente decidió que era el momento adecuado para intervenir, aunque claro, lo hizo del modo más inútil posible. Katy dijo, con esa voz cansada que siempre usaba cuando trataba de apaciguar las cosas sin realmente involucrarse, mamá solo está preocupada.
Ella solo quiere ayudar. Ayudar. La palabra resonaba en mi mente como un eco amargo. Ayudar. No había nada en lo que Carol hubiera hecho que se pudiera considerar una verdadera ayuda. Había invadido cada rincón de nuestra vida, y lo que más dolía era que Gary no lo veía, o peor, no le importaba. Fue entonces cuando lo supe. No era solo Carol el problema. Era Gary. Mi esposo, el hombre con quien me había casado, no era capaz de poner límites, de defenderme, ni siquiera de ver lo que su madre estaba haciendo. Para él, todo estaba bien mientras su vida transcurriera sin complicaciones, sin conflictos. Lo había dejado todo en manos de su madre porque así era más fácil para él, y yo era la que estaba pagando el precio. Decidí que ya había soportado suficiente. Esa noche, después de que Carol se retiró a descansar, hablé seriamente con Gary. Le dejé claro que ya no podía seguir soportando la situación, que su madre había cruzado todos los límites y que si no tomaba cartas en el asunto, lo haría yo. Su reacción fue, como siempre, decepcionante. Katy, cariño, estás exagerando, me dijo, sin entender nada. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros, y solo será por un tiempo más. Por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Por supuesto, para él, todo se trataba de mantener la paz. No importaba que yo estuviera al borde de un colapso. No importaba que Carol me estuviera haciendo la vida imposible en mi propio hogar. Lo único que importaba era que la situación no se complicara para él. Esa noche no dormí. Pasé horas dándole vueltas a la cabeza, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Cómo era posible que mi esposo no viera lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo podía ser tan ciego ante el daño que su madre estaba causando? Y peor aún, ¿cómo podía yo haber permitido que llegara tan lejos? No fue hasta la mañana siguiente, después de una noche en vela, que tomé una decisión. Ya no podía seguir esperando que Gary solucionara algo que él ni siquiera veía como un problema. Si quería recuperar mi vida, mi hogar y mi paz mental, tendría que ser yo quien tomara el control. Así que, con la determinación ardiendo en mis venas, fui a la cocina y me enfrenté a Carol una vez más. Esta vez, no iba a permitir que me pisoteara. Ya no. Mientras preparaba el desayuno, intentó hablarme como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si todo estuviera bien. Pero yo ya no estaba dispuesta a jugar ese juego. Carol, comencé, tratando de mantener la calma, te agradezco lo que has intentado hacer aquí, pero creo que ya es momento de que regreses a tu casa. Nosotros necesitamos recuperar nuestro espacio, y mis padres también necesitan mi atención. Ya no puedo seguir dividiéndome entre todo. No esperaba que lo tomara bien, pero ni en 1.000.000 de años imaginé lo que ocurrió después. Carol se levantó de la mesa, sus ojos llenos de lágrimas, y comenzó a sollozar como si le hubiera roto el corazón. ¿Cómo puedes hacerme esto? Solo intentaba ayudarte, gritaba entre lágrimas. Hizo una escena tan dramática que incluso pensé que podría estar bromeando, pero no, era completamente real. Gary, por supuesto, corrió hacia ella como si hubiera sido yo quien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. La abrazó y me miró con una mezcla de incredulidad y reproche. Katy, ¿cómo puedes ser tan cruel?, me espetó, mientras Carol lloraba en su hombro. Mamá solo ha estado aquí para ayudarnos. Y ahí estaba de nuevo, esa palabra. Ayudar. Pero esta vez no iba a permitir que me manipularan. Esto no es ser cruel, Gary. Esto es poner límites, respondí, ya sin intentar calmarme. Carol ha invadido cada aspecto de nuestra vida, y tú ni siquiera lo ves. No es normal que tu madre esté aquí decidiendo cada detalle de nuestra casa, ni que interfiera en nuestra relación. Necesitamos nuestro espacio, y si no lo ves, entonces tienes un problema. Gary me miró en silencio, claramente atónito. Y por un momento,
pensé que quizás, solo quizás, había llegado a entenderlo. Pero luego, cuando vi su mano acariciando la espalda de su madre como si fuera una víctima, supe que no había esperanza. Carol siguió con su drama por horas, tratando de hacerme sentir culpable por querer que se fuera. Pero esta vez, yo ya estaba decidida. No iba a ceder. Ya no, y aunque Gary estaba claramente del lado de su madre, no iba a dejar que eso me detuviera. Finalmente, Carol accedió a irse, aunque no sin hacerme sentir como el peor ser humano del mundo. Pero para mí, eso ya no importaba. Había recuperado mi casa, mi vida, y aunque el camino por delante no iba a ser fácil, al menos sabía que ya no tenía que vivir bajo su constante control. La pesadilla de mi suegra, y cómo sobreviví para contarlo, parte 3. Después de la salida de Carol, pensé que las cosas finalmente empezarían a mejorar. Por fin tenía mi casa de vuelta, un lugar donde podía respirar sin sentir su juicio constante sobre mis hombros. Sin embargo, mi alivio fue breve. Gary, aunque mucho más silencioso que su madre, había comenzado a mostrar señales de resentimiento, una especie de malestar acumulado que se manifestaba en pequeños gestos, comentarios y silencios incómodos. Al principio, traté de no darle demasiada importancia. Después de todo, Gary acababa de ver cómo su adorada madre había sido expulsada de su zona de confort, y tal vez necesitaba tiempo para adaptarse. Sin embargo, con cada día que pasaba, quedaba más claro que su lealtad no estaba conmigo, sino con Carol. Y lo peor de todo era que él no lo veía, o tal vez no quería verlo. Estaba tan inmerso en su papel de hijo protector que cualquier crítica a su madre, por justificada que fuera, lo tomaba como un ataque personal. Una noche, tras una discusión especialmente tensa sobre un comentario de Carol que me había llegado por otros medios, porque, por supuesto, seguía presente en nuestras vidas, aunque no físicamente, Gary explotó. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi realmente enfadado. Golpeó la mesa con el puño y me miró como si yo fuera el problema. «No puedes seguir tratando a mi madre como si fuera un monstruo», gritó, su rostro enrojecido por la frustración. «Ella solo estaba tratando de ayudar, y tú la echaste de nuestra vida como si no fuera nada. Es mi madre, Katy, mi madre». Me quedé mirándolo, sorprendida no tanto por la intensidad de su reacción, sino por la ironía. ¿Tu madre? Gary, tu madre ha controlado cada aspecto de nuestras vidas desde que nos casamos. No es un monstruo, pero tampoco es una santa. Te ha manipulado para que creas que todo lo que hace es por tu bien, pero lo único que ha hecho es entrometerse en nuestra relación, en mi vida, en todo. Y eso no es verdad, insistió, aunque la duda comenzó a reflejarse en su mirada. Ella solo estaba tratando de ayudarte a ti también. Si no fuera por ella, esta casa estaría hecha un desastre, y nuestra hija estaría sufriendo más de lo que ya está. Ahí fue cuando supe que había llegado al punto sin retorno. Si Gary realmente creía que nuestra hija, mi hija, estaba sufriendo más porque su abuela ya no estaba presente, entonces estábamos en caminos totalmente opuestos. Y no era solo una cuestión de percepción. Era un problema mucho más profundo, una desconexión emocional que parecía insalvable. Gary, dije con calma, intentando mantenerme firme aunque por dentro sentía que algo se estaba rompiendo, nuestra hija está mejor sin tu madre interfiriendo en cada aspecto de nuestras vidas. Lo que tú no entiendes es que el problema no es solo Carol. El problema es que nunca fuiste capaz de poner límites. Nunca supiste priorizar tu propia familia por encima de ella, y eso ha estado destruyéndonos desde hace años. Silencio. Gary me miraba fijamente, procesando mis palabras, pero sin dar señales de que realmente comprendiera la magnitud de lo que estaba diciendo. Tal vez no quería entenderlo, tal vez le resultaba más cómodo aferrarse a su papel de hijo leal. Y en ese momento lo vi claro, no solo era su madre el problema. Gary nunca había dejado de ser un niño de mamá, y en algún nivel, siempre lo sería.
Pasaron los días y, aunque la tensión en casa era palpable, ambos intentamos continuar con nuestras vidas. Para mí, eso significaba enfocarme en mi trabajo, en nuestra hija y en reconstruir mi propio bienestar emocional. Pero para Gary, significaba pasar más tiempo del habitual hablando con su madre. Lo sabía porque, aunque no la veía, su presencia seguía ahí, como una sombra oscura al fondo de todas nuestras conversaciones. Cada vez que trataba de hablar sobre el futuro, sobre cómo podíamos mejorar nuestra relación, él sacaba a relucir el tema de su madre. Si solo dejaras que volviera a visitarnos, decía. Las cosas serían más fáciles. Pero para mí, eso era impensable. No estaba dispuesta a ceder el control de mi hogar nuevamente, ni a permitir que Carol volviera a pisotear mi vida. Todo llegó a un punto crítico una tarde, cuando recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era Carol. No sé cómo, pero había conseguido mi número, o tal vez siempre lo había tenido y había decidido usarlo solo cuando ya no tenía otra opción. El mensaje era breve, pero cargado de la misma condescendencia que siempre había caracterizado sus interacciones conmigo. Querida Katy, comenzaba el mensaje, espero que entiendas que todo lo que hice fue por el bien de mi hijo y de mi nieta. A veces, las personas no ven las cosas con claridad cuando están en medio de ellas. Sé que estás molesta conmigo, pero espero que con el tiempo veas que solo actué con amor. No quiero más conflictos entre nosotros. Te perdono por todo lo que me has hecho pasar. Si alguna vez quieres hablar, aquí estaré, esperando por ti. Con cariño, Carol. Cuando leí ese mensaje, no sabía si reír o llorar. ¿Perdonarme? ¿Ella a mí? La audacia de Carol no conocía límites. Y aunque en otro tiempo, tal vez, hubiera sentido la necesidad de responder, de explicarle todo lo que había hecho mal, en ese momento solo sentí una inmensa paz al bloquear su número y seguir adelante. Ya no necesitaba su aprobación ni su perdón. No más. Al final, la relación con Gary siguió deteriorándose. Cada vez hablábamos menos, y cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones giraban en torno a lo mismo, su madre. No importaba cuánto intentara cambiar de tema, no importaba cuánto me esforzara en hacerle entender que nuestro matrimonio tenía otros problemas, más allá de Carol, él siempre volvía al mismo punto. Era como si no pudiera concebir una vida en la que su madre no fuera el centro. Así que una noche, mientras cenábamos en silencio, tomé una decisión. Ya no podía seguir viviendo así. Ya no podía seguir siendo la segunda opción en la vida de mi esposo, mientras su madre ocupaba el lugar que, en teoría, debía ser mío. Le miré a los ojos y, con una calma que me sorprendió incluso a mí, le dije lo que había estado pensando durante días. Gary, creo que esto no va a funcionar más. Si no puedes poner límites con tu madre, entonces creo que lo mejor para ambos es separarnos. No quiero seguir viviendo así, ni para mí ni para nuestra hija. Gary me miró, atónito. Abrió la boca para protestar, pero al ver la determinación en mis ojos, se detuvo. Sabía que no era una decisión impulsiva. Sabía que lo decía en serio. Y aunque parecía dispuesto a luchar, a convencerme de lo contrario, en el fondo ambos sabíamos que ya era demasiado tarde. La pesadilla de mi suegra, y cómo sobreviví para contarlo, parte 4. Tras la última gran discusión con Gary, las cosas empezaron a moverse más rápido de lo que había anticipado. Digamos que no tomó muy bien su nuevo estatus de persona no grata. Intentó de todo, chantajes emocionales, el famoso bombardeo de amor, y hasta un tímido intento de disculpa, pero para ese entonces, mi decisión ya estaba tomada. La frase mi casa, mis reglas nunca había sido tan clara para mí, y esas reglas decían que Carol no volvería a entrar a mi vida. Y aunque Gary trató de persuadirme, me mantuve firme. Cada vez que me negaba a ceder, sentía que estaba haciéndole un regalo a mi hija, le estaba enseñando la lección más importante que jamás podría aprender. Al defenderme,
Al negarme a hacer la alfombra de bienvenida de los caprichos de su abuela, le estaba mostrando que ella también merecía respeto, que no debía tolerar el abuso de nadie, ni siquiera de la familia. Especialmente de la familia. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué pasó después. Bueno, mis queridos lectores, esa es una historia para otro día. Por ahora, digamos que la vida sigue siendo interesante. Desafiante, sí, pero también liberadora de una manera que nunca imaginé. Estoy redescubriendo quién soy, liberada de las expectativas de Gary y de las críticas constantes de Carol que pesaban sobre mí como una losa. Si te encuentras lidiando con tu propio Gary o Carol, quiero que recuerdes esto: vales mucho más de lo que crees. Mereces más de lo que piensas. Y a veces, lo más poderoso y liberador que puedes hacer es levantarte y decir no más. Cuando publiqué mi historia, no esperaba que explotara de la manera en que lo hizo. Santo cielo, no podía creer cuántos de ustedes estaban tan profundamente involucrados en mi drama familiar. Entre sus comentarios y mensajes privados, pasé de reírme a carcajadas a llorar sobre una copa de vino. ¿Quién iba a pensar que tanta gente se sentiría identificada con mi pesadilla personal? Agradezco de corazón todos los consejos, el apoyo y las sugerencias bastante creativas sobre qué hacer con la llave de la casa de Carol. Y aunque la idea de pegar la llave con pegamento dentro de un pescado y enviárselo por correo es tentadora, me abstendré, por ahora, para responder algunas de sus preguntas comunes. Y sí, me quedo con la casa. Es completamente mía, con todas las de la ley, y ningún berrinche del niño Gary va a cambiar eso. Y no, todavía no he echado a Gary. Estamos en una especie de limbo extraño donde él intenta convencerme de que puede cambiar, y yo me pregunto si siquiera quiero que lo haga. Carol sigue estando prohibida en la casa, y le dejé claro que si vuelve a aparecer sin invitación, no dudaré en llamar a la policía. La cara de perra crónica que puso cuando se lo dije fue épica, créanme. A los que han preguntado por nuestra hija, ella está bien. De hecho, parece más feliz desde que las visitas de su abuela terminaron. Los niños son resilientes, y me estoy asegurando de que sepa que nada de esto es su culpa. Finalmente, para quienes sugirieron que escribiera un libro. No me tientes. 50 sombras de Malva, la historia de una suegra podría tener un buen toque, ¿no creen? El proceso del divorcio avanzó más rápido de lo que pensé. Pocos días después de mi última actualización, ya estaban listos los papeles del divorcio para presentárselos a Gary. Su cara cuando recibió los documentos fue un espectáculo, una mezcla de sorpresa, preocupación y esa confusión típica de alguien que cree que todo el mundo está equivocado menos él. Actuó como si el divorcio fuera algo inesperado, como si no lo hubiera visto venir. Pero lo que realmente me sorprende es que yo no haya pedido el divorcio mucho antes. Es más, lo raro es que me casé con él en primer lugar. Junto con los papeles del divorcio, llegó una orden de desalojo. No iba a permitir que Gary siguiera viviendo en mi casa ni un día más de lo necesario. Lo bueno para él es que no tenía que mudarse muy lejos. Su nueva dirección, por supuesto, era la casa de su madre. Irónico, ¿verdad? Hice el comentario con un toque de sarcasmo, pensando que sería una buena noticia para él. ¿Qué mejor que vivir con su madre adorada? Curiosamente, no le hizo ninguna gracia. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez, en el fondo, sabía que no era lo ideal, pero era su única opción. Afortunadamente, no tardó mucho en empacar sus cosas y marcharse. Probablemente porque ya tenía algo de ropa en la casa de su madre. No quiero saber más detalles, ni me interesan. Una vez que se fue, todo empezó a avanzar como debía. El proceso de divorcio tomó unos meses, pero finalmente se completó. Me quedé con la casa porque nunca fue un bien matrimonial, era una herencia de mi padre. Y, para los curiosos, sí, es posible heredar algo si la persona aún está viva.
En cuanto al resto de nuestras pertenencias, las dividimos de manera justa. Lo mejor de todo fue que Gary ahora tiene que pagar manutención infantil, lo que me alivió mucho, ya que estaba empezando a considerar buscar un trabajo mejor remunerado para mantenernos a mi hija y a mí. Pero gracias a la manutención, podemos cubrir nuestras necesidades sin demasiada preocupación. Por supuesto, Carol intentó regresar. Quiso venir a ver a su nieta, pero fui muy clara, si quiere verla, que lo haga durante el tiempo que pasa con su papá. Le dejé en claro que en mi casa no hay lugar para ella. Quizás fui un poco dura cuando le dije que no se permiten animales peligrosos, pero, honestamente, su expresión valió cada palabra. Con respecto a la custodia de nuestra hija, llegamos a un acuerdo. Ella pasa la semana conmigo y los fines de semana con su padre. Aunque, siendo realistas, ese tiempo lo pasa mayormente con su abuela, ya que Gary sigue viviendo con Carol y, hasta el día de hoy, no ha hecho ni un intento de mudarse. Pero eso ya no es asunto mío. Lo más importante es que, desde que Gary y su madre están fuera de nuestras vidas, las cosas han mejorado considerablemente. Me siento como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años, y ahora, al soltarla, todo se siente más ligero. Ya no camino sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, ni vivo bajo la sombra constante de las críticas de Carol. Mi hija está más tranquila, y aunque sé que no es fácil tener padres divorciados, creo que ella también siente la diferencia. Finalmente, y por si se lo estaban preguntando, sí, me deshice de todo rastro de malva en la casa. Esa pintura fue lo primero que desapareció una vez que Gary se fue. La libertad tiene un color, y les aseguro que no es malva.